Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Con el permiso de la Asamblea, bienvenidas, bienvenidos a quienes hoy nos visitan y quienes siguen en el legítimo derecho de manifestarse y de solicitar este tema que en las últimas semanas hemos visto en la entidad y que es un tema que en lo particular tengo la verdad la conciencia tranquila de que en el presupuesto pasado, a título personal y a nombre de mi bancada, presentamos en la Comisión de Presupuesto esta propuesta de reforma al presupuesto de la Fiscalía y que lo mencioné en la comparecencia que tuvo el fiscal en meses pasados, de que desde ahí se avisoraba pues lo que hoy lamentablemente estamos viviendo en Zacatecas. Yo sí quiero recalcar que Zacatecas es hoy una entidad que está señalada por diversas instancias, por diversos medios de comunicación, en donde la inseguridad y la violencia está permeando en prácticamente todas y todos los habitantes. Se han realizado esfuerzos, sí, también hay que decirlo, por los 3 órganos de gobierno, pero la Comisión de Delitos sigue ubicando a nuestro estado en los primeros lugares a nivel nacional y la percepción de inseguridad por sus habitantes sigue siendo el pan de cada día. Y quien quiere negar estos hechos, el que quieran decir que el INEGI se equivoca, que el INEGI tiene una metodología incorrecta para medir los niveles de percepción, pues es simple y sencillamente querer tapar el sol con un dedo, porque no hay necesidad de que el INEGI venga a nuestro estado, pues porque simplemente hay que salir a la calle, simplemente hay que ver lo que la gente opina todos los días sobre este tema. Hoy reconozco que el cambio en la Secretaría de Seguridad Pública ha contribuido y que la inseguridad ha bajado en menor proporción de lo que quisiéramos, porque es un resultado poco alentador y que resulta muy preocupante. Pero el tema que hoy nos ocupa, compañeras y compañeros, es el relacionado con la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes son los encargados de investigar y prevenir la comisión de delitos, así como fortalecer el Estado de Derecho, dando seguimiento a las denuncias y sobre todo implementando la Procuración de Justicia en Zacatecas. Pero para nadie, compañeras y compañeros, pueblo de Zacatecas, es desconocido que este órgano autónomo atraviesa una crisis desde el año pasado por falta de recursos presupuestales, la cual afecta su desempeño, ya que las y los trabajadores de esta instancia gubernamental no cuentan con las herramientas necesarias para llevar a cabo la labor de manera óptima. Desde el mes de julio pasado, un grupo de aproximadamente 400 trabajadores integrantes de la Fiscalía General de Justicia en el estado de Zacatecas denunciaron una serie de carencias que van desde malas condiciones laborales, hostigamiento, falta de equipo, vehículos y lo más importante, sueldos muy bajos que desde hace 5 años o más no han tenido un incremento. Estas circunstancias tienen como consecuencia pues desmotivación y que al momento de realizar su trabajo no cuenten con los medios mínimos para hacerlo, al no contar con ni siquiera un parque vehicular en buenas condiciones, sin dejar de lado la labor del área de peritajes en donde el personal que le integra no cuenta con los insumos y equipo necesario, teniendo como consecuencia que se releguen muchas investigaciones de delito que por su naturaleza son de mayor impacto y urgencia de atención. Y es un tema que aquí el propio fiscal lo ha reconocido. Es un tema en el que se ha insistido a la Secretaría de Finanzas porque prácticamente el año pasado, en el mes de septiembre, la Fiscalía ya no contaba con los recursos suficientes para la operatividad.
Y si seguimos con los ejemplos, es que en los laboratorios periciales se trabaja con lo que es urgente y que, por ejemplo, si hay un robo, pero a la par se presenta también un delito de violación o un feminicidio, se debe de priorizar la atención, lo cual conlleva a una vulneración de los derechos humanos de acceso a la justicia de todos y cada uno de los habitantes que son víctimas de un delito, siendo esta autoridad rebasada en su capacidad de atención y reacción. Estas son algunas de las situaciones que se presentan día a día en la Fiscalía, aunado a la brecha de desigualdad salarial que se ha venido dando en los mismos trabajadores, y hay quienes a la fecha no han tenido un incremento o nivelación salarial de acuerdo con las labores que desempeñan, así como el riesgo y la responsabilidad que ésta representa. Debemos de ser conscientes de que el trabajo es una condición básica y fundamental en la vida humana, siendo la fuente principal de ingresos económicos mediante el cual se adquieren bienes y servicios que cubran las necesidades esenciales. Insisto, por desarrollar un trabajo, y quienes están en la primera línea de batalla en el combate a la inseguridad. Compañeras y compañeros, como diputadas y diputados, como representantes populares, debemos de representar los intereses y los reclamos de la sociedad. Y en este tema se trata de generar condiciones laborales de las y los trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas. ¿Para qué? Para que cuenten con condiciones mínimas laborales y salariales que permitan desarrollar su trabajo de mejor manera. Es un reclamo justo, es un reclamo legítimo, y se equivoca quien dice que es un tema que se quiere politizar. Los temas sociales son temas políticos, no son temas ajenos a la política, porque para eso estamos aquí, somos representantes de la sociedad. Y los trabajadores de la Fiscalía, algunos que están aquí y muchos otros que no están, porque tienen que estar laborando, porque si no, vienen las represalias, o bien tiene un alto sentido de responsabilidad, porque conozco a muchas y a muchos que les gustaría estar aquí, pero saben que de ellos depende precisamente el combate a la inseguridad, el combate a la violencia. Los felicito, los reconozco y los apoyo. Y quien diga que es un tema político se equivoca. No es un tema de raja política, no es un tema que quieran politizar actores o actrices políticas. Es un tema que nos compete a todos, a todas y a todos. Yo celebro y lo reconozco en la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que fue de las primeras en alzar la voz después de mucho tiempo. Fue de las primeras en hacer un exhorto a este Congreso, porque efectivamente somos corresponsables. Yo no me quito el saco y me quito la responsabilidad. Efectivamente, el presupuesto que hoy se ejerce fue votado prácticamente por unanimidad de las diputadas y los diputados, y me incluyo. Asumo mi parte de responsabilidad, pero también asumo la parte que se toca para poder decirle a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Gobierno del Gobierno estatal, que sí se puede solucionar. Tenemos dependencias con subejercicios alarmantes. Hay secretarías del gobierno del estado que prácticamente han ejercido el 5% de su presupuesto. Porque cuando dicen no hay, que sí, que han bajado las participaciones federales, todo eso lo entiendo. Pero cuando un gobierno quiere, puede. Y no se está hablando de una ampliación presupuestal para cosas intangibles. Estás hablando de cosas tangibles, estás hablando de seres humanos, de personas que lo único que están exigiendo es una mejora en su salario por un trabajo. Punto. ¿Y ese dinero dónde se va a gastar? Aquí. Y va a ir a circular la economía. Hoy Zacatecas, compañeras y compañeros, está desolado.
volteemos a ver el centro histórico y hay ya más comercios, o más bien locales de comercios abandonados. Vean el bulevar. Cada vez son más los letreros de se renta, se vende. No podemos tapar el sol con un dedo. Efectivamente hay una crisis social en Zacatecas. El tema de inseguridad, que se liga al tema económico, y todavía hoy tenemos conflictos todos los días. E insisto, así como se lo decía el diputado Delgadillo, ayer el secretario de Desarrollo Social insiste en que es un tema político, es un tema de raja, es un tema en donde el PRI tiene la culpa. Dejemos de culpar el pasado. Estamos en el presente y tenemos que ver hacia el futuro. Tenemos que ver la solución y no podemos seguir echando culpas. Tenemos que darle solución a estos trabajadores de los cuales dependen familias, de los cuales hoy, insisto, están en su legítimo derecho de exigir condiciones salariales y condiciones de trato digno. No quieren más, ¿o me equivoco? Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente de la 64ª Legislatura Local la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor del siguiente. Primero, la Comisión Permanente de la Honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado a efecto de que, a través de la Coordinación Estatal de Planeación, se revise y evalúe la viabilidad de otorgar una ampliación presupuestal de carácter urgente a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que cuente con los recursos económicos suficientes para el correcto funcionamiento de todas y cada una de las áreas que integran, con el objetivo de dar solución a las demandas de las y los trabajadores pertenecientes a este ente de Procuración de Justicia. Segundo, de conformidad con el artículo 105 del Reglamento General derivado de su pertenencia, solicito, diputado presidente y como secretario de la Junta de Coordinación Política, se le pregunte a la Asamblea si el punto de acuerdo se considera de urgente y obvia resolución. Atentamente, el que hace uso de la voz, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la 64ª Legislatura. Es cuanto, diputado presidente.